Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. Pues el día de hoy vamos a, lo prometido es deuda, vamos a extrapolar la conexión de la base de datos a un archivo nuevo en el cual pues utilicemos clases y utilicemos las mejores prácticas. Ya que pues esta conexión, por ejemplo en MySQL, pues está bien, la verdad está bien, pero no es la mejor manera de hacerla. La mejor manera es la siguiente. Acá en MySQL voy a crearme un fichero nuevo que se llame conexión. Conexión.pyd.py. Bien, esto lo cierro. Lo que voy a hacer es copiarme este código con control A, control C y vengo y lo pego acá. Indiscutiblemente tengo que importar el conector. Ahora lo que voy a hacer es crearme una clase conexión. Me creo mi clase conexión y lo que yo voy a definir son mis variables, estas variables de acá, pero de manera encapsulada. Las quiero encapsular de manera privada y como constantes. ¿Por qué de manera privada? Porque yo no quiero que nadie acceda a mis variables de conexión a bases de datos. Yo no quiero que nadie me modifique ni haga nada con mi host, ni con mi user, ni con mi password. Que nadie pueda manipularme ciertamente estas variables. Esto debería hacerse en un entorno de desarrollo, en un environment para test, para desarrollo o para producción. Pero pues estamos aprendiendo Python, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces pues, y vamos a definirla como constantes porque son unas variables que nunca van a cambiar. Es decir, el host siempre va a ser localhost, siempre va a ser una constante, a menos de que posteriormente lo actualicemos, que eso lo veremos ahorita. Entonces voy a definir mi variable host y esta va a ser igual pues a localhost, que es mi servidor de desarrollo. Ahora me voy a definir la variable user constante porque está en mayúscula y pues acá defino mi usuario que estoy trabajando con el usuario root. Ahora con la variable password, la constante password, pues el password de MySQL es 0 y voy a definirme una constante de database con el nombre de la base de datos que se va a llamar prueba MySQL. ¿Listo? Entonces ahora ¿qué hago? Ahora yo debo definir un método el cual pues me permita acceder a la conexión, o sea, regrese, me retorne la conexión y yo a esa conexión la pueda acceder desde otro fichero. Entonces pues se me hace a mí que lo mejor que podríamos hacer es definir un método de clase, ¿sí? Para no tener que crear instancias de esta clase, sino simplemente clase.método, ¿sí? Y no tener que crear instancias de una clase y estar gastando recursos innecesariamente. Entonces para ello colocamos la anotación classMethod. Es un método de clases, método estático, y lo vamos a definir como obtener conexión. Y vamos a colocar, por ejemplo, MySQL, porque es la conexión a MySQL. Le vamos a pasar el parámetro self, aunque también podríamos pasar el parámetro class si no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es retornar la conexión a la base de datos, es decir, esto de acá. Esto es lo que yo voy a retornar. Pero pues no la voy a retornar así tal cual, sino simplemente a mi host, pues yo le voy a decir que no me lo mande así quemado, sino que me lo mande con la variable host que ya tengo predefinida. Igualmente que me haga esto con mi usuario, entonces self.user, ¿sí? Para el password voy a hacer lo mismo, self.password. Y finalmente pues para la base de datos, yo le voy a pasar acá el self.database. Entonces acá ya estoy mandando dinámicamente a que se coloquen estos parámetros con las constantes que yo tengo. Si en un futuro la base de datos cambio el nombre acá y no hay ningún problema. Si creo un usuario, lo cambio y no hay ningún problema. Si cambio de servidor, lo cambio. Esto pues indudablemente tiene muchísimas ventajas. Como la principal es que veamos que en todos los archivos nosotros estamos llamando a la conexión. ¿Sí? Estamos creando una conexión nueva y pues esto no es una mejor práctica, ya que pues veamos que acá estamos definiendo las variables quemadas. Cualquier persona podría acceder a nuestras variables de acceso a base de datos. Y también si digamos yo tengo 500 ficheros que se conectan a la base de datos, o tengo unos dados o lo que sea, pues que para yo cambio el usuario, pues me toca ir fichero por fichero, ir cambiando esto. Esto pues veamos lo que no es lo mejor que podemos hacer nosotros, ¿sí? No es la mejor práctica, no es lo más óptimo, no es lo mejor. Entonces es lo mejor. Lo mejor es como lo acabamos de hacer, creando un método para retornar la conexión a la base de datos.
Ya después de tener esta conexión a esta base de datos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar nosotros a utilizarla pues en todos nuestros ficheros. Vamos a utilizar primero en esta inserción de un solo registro para hacer la prueba a ver si efectivamente nos funciona. Que pues ya les anticipo que si simplemente borro unos comentarios que no me servían, este conector ya no me sirve. Entonces voy a importar de mi archivo que se llama conexión, voy a importar la clase que se llama conexión. Ahora a continuación lo que yo voy a hacer es crearme la variable conexión correctamente, pero no la voy a quemar así. Simplemente le voy a decir que conexión, su método de clase, obtener conexión, MySQL. Aquí simplemente ya estoy obteniendo mi conexión en la variable conexión. Creo acá pues el cursor normal, no hay ningún problema. Hago la sentencia, acá pues le voy a pasar varios ceros para que se note la diferencia de la inserción. Ejecuto, hago el commit, cierro y cierro, ¿sí? Vamos a comprobar si así lo tenemos bien. Para ello pues vamos a abrir XAMPP, Control Panel. Y pues acá pues inicializamos Apache, que es lo que nos da el servidor localhost, e inicializamos MySQL, ¿sí? Entonces pues ya que lo inicializamos vamos a abrir phpMyAdmin para ver pues qué registros tenemos insertados. Pero no sé que cargue y veamos que tengo esto de acá. En ningún lado tengo el registro 777000, ¿sí? Con el ID. Entonces vamos a ejecutar esto, esperemos que nos salga bien. Y bien, dice que es algo con la integridad referencial, de que esto lo colocamos como único. Entonces voy a definir algo diferente para que pues se rompa el unique. Ejecuto, no me sale ningún error, vuelvo y acá actualizo, ya debería tener mi registro y veámoslo acá. Entonces de esta manera está funcionando perfectamente, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo nuevo y es saber, por ejemplo, hacer lo mismo de esta conexión, pero lo vamos a utilizar en todos nuestros ficheros, ¿sí? Entonces, pues en crear tablas, pues hacemos lo mismo. Esto ya no nos vale, nada de esto. Y le voy a decir que de mi archivo conexión, quiero que me importe, pues mi clase conexión. Entonces, pues la conexión a la base de datos, entonces conexión, en minúscula, la variable conexión. Pero que vaina. Import conexión. Y ahora, mi variable conexión va a ser exactamente igual a mi clase conexión en su método obtener conexión MySQL. Y ya la tengo obtenida. Creo mi cursor y hago todo tal cual como lo tenemos, ¿sí? Entonces ya tenemos esta, vamos en el de eliminación de tablas. Vuelvo y elimino esto que ya no me vale para nada. Entonces from conexión, import conexión. Me creo acá pues la conexión a la base de datos, que va a ser pues mi clase conexión con su método estático obtener conexión, el cual me permite no tener que crear instancias. Ya sabemos que todo esto sirve. Ahora vamos a hacer acá la inserción de varios registros. Voy a cargarme todos estos comentarios que la verdad no aportan mucho. Ya a esta altura ya sabemos hacer todo esto. Y la conexión lo que va a hacer es from normal conexión, importame la conexión. Me creo la variable conexión. Y esto va a ser igual a conexión.obtener conexión MySQL. Y listo, acá terminaríamos en MySQL con la conexión. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero con Postgres. Pero acá en Postgres vamos a ver una cosita nueva que es el with. Cuando lleguemos ahí ya les explico. Mientras tanto voy a ir abriendo pgadmin, porque pues sabemos que esto se demora pues bastante, ¿cierto? Entonces pues acá voy a crearme también mi archivo de conexión nueva. Entonces conexión.py. Ahora pues mi conexión vieja y me copio esto porque pues es algo que me va a servir. Lo pego acá. Control Z. Entonces pues no lo copié todo. Entonces control C. Control V. No sé por qué no se me copia. Entonces control A, control C. Control A, control V. Y ahora sí. Importo la librería. Y me defino ahora mi clase, que es conexión, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer acá en esta clase conexión, que ahorita vamos a mejorarla aún más, es lo siguiente. Voy a pues definir mis variables,
¿cierto? Normal, host, el host pues es igual a 127.0.0.1, va el password, que esto pues va a ser igual a decirle que admin. Ahora pues el user, que el user pues es Postgres, le va a definir ahora el puerto, que el puerto pues va a ser 5432, y también le voy a definir la base de datos, que es prueba Postgres. Listo, acá pues hago lo mismo, me creo mi método de clase, entonces class method defino una función que se llama obtener conexión Postgres, le paso el self, dos puntos, y hago exactamente lo mismo, pero retornando la conexión, return, y le paso acá pues esto acá, control X, esto lo puedo borrar, control V, borro esto de acá pues que ya no me sirve para nada, guardo para que se me formatee. En user pues lo mismo, self.user, el password pues self.password, el host pues self.host, igualmente con el puerto pues self.port, y pues para la base de datos pues self.database. Y acá pues ya estoy obteniendo, regresando mi conexión. Si por ejemplo me voy acá a la inserción de datos, pues sabemos que esto ya no nos sirve, ni la conexión. Entonces pues nosotros lo que vamos a hacer es de la conexión import conexión, ¿cierto? Y pues la conexión a la base de datos pues ahora va a ser conexión punto obtener conexión a Postgres. Y esto debería funcionarnos perfectamente. Acá simplemente vamos a moverle la fecha al 2000 para que veamos que efectivamente se ejecutó, ya que pues acá no tenemos nada con 2000. Vamos a comprobar que de verdad no tengamos ninguna cita con la fecha del 2000. Y no deberíamos generar citas así. Esto pues no está validado. Entonces pues nos vamos acá a citas. Le damos en nuevo query tool, nueva tarea de queries. Pues le decimos acá que me seleccione todo. Haga un select asterisco from citas, ejecuto mi sentencia y pues veamos que no vamos a tener ninguna cita con el año 2000. Veamos que ninguna tiene el año 2000, todas tienen el año 2021. Listo, entonces vamos a ejecutar a ver si está funcionando. No pasó nada. Vamos ahora aquí y vamos nosotros a hacer un refresh aquí en citas. Nos vamos a volver a ejecutar esta consulta mejor, y aquí pues ya deberíamos tener una cita con el año 2000 insertada. Correcto, está funcionando perfectamente. Ahora sí, pues acá en Postgres sí existe lo que se conoce como el with. El with vendría siendo algo parecido como en Java manejar el try while resources, que es básicamente es una sentencia. El with es una sentencia, una palabra reservada de Python que nos permite utilizar un objeto pero sin tener que preocuparnos de cerrarlo o realizar un commit, ¿sí? Es decir, por ejemplo aquí en la conexión, el with nos va a permitir utilizar la conexión a la base de datos sin tener nosotros que preocuparnos de andar cerrando la conexión y andar haciendo el commit. Igual va a ser con el cursor, ¿sí? Entonces pues esto como lo hacemos pues de la siguiente manera. Pues ya tenemos la conexión, pues nosotros lo que vamos a hacer es decirle acá with que o sea, que utilice, por ejemplo, acá esta variable conexión la vamos a eliminar, simplemente vamos a utilizar esto, control X, control V, porque ya no vamos a ni siquiera necesitamos crear variables nuevas. Es decir, que trate, o sea, que utilice obtener conexión Postgres y esto lo nombre como conexión, le ponga un alias. Y ahora, como ya tengo la conexión, ahora quiero hacer lo mismo con el cursor, no tener que preocuparme por cerrarlo ni hacer nada de eso. Para ello pues utilizo el with conexión punto cursor, ¿cierto? Y ya aquí no tengo que cerrar nada.
Para ello pues voy a utilizar la sentencia SQL, entonces esto me lo llevo porque no me va a servir, no me va a aportar. Hago lo idento y bueno, y esto lo voy a renombrar como cursor. Ejecuto la sentencia, entonces acabo de colocarle 1999 como para que se vea reflejado. Quiero que me ejecute la sentencia y quiero que este commit, veamos que ya no es necesario, tampoco es necesario cerrar el cursor, aunque la conexión, bueno, la conexión tampoco es necesaria cerrarla aquí, sino cerrarla de pronto aquí. Entonces conexión.close. Vamos a ver si nos sale algún error o nos permite ejecutar esto del WIP. Sí, dice que nos sale un error y quería que me saliera también. Dice que hay un error en la línea donde dice conexión.close y el error específico es que dice que es un error en una interfase. Dice que la conexión ya está cerrada, entonces veamos que el WIP ya me cierra la conexión. Entonces no puedo cerrar algo que ya está cerrado. Ahora, otra ventaja de utilizar el WIP es que si surge algún error, pues él se va a encargar de que nada de esto pase, de que no se hagan cambios en la base de datos y de que se cierre la operación, ¿sí? Entonces es importantísimo. Ahora sí ejecuto y debería funcionarme perfectamente. Según esto me funcionó perfectamente. Si yo vuelvo y ejecuto acá mi query, pues veamos que ya tengo acá el de 1999 insertado correctamente utilizando las mejores prácticas y utilizando la menor cantidad de código posible, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer esto lo mismo, lo voy a hacer en todos los archivos, pero lo voy a hacer al final del video sin hablar ni nada, simplemente codificando y sin sonido, así, listo. Simplemente esto es como para que supieran cómo extrapolar una conexión. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en SQLite, ya que en SQLite hay algunas diferencias con el uso del WIT. Entonces, para SQLite, pues voy a crearme también mi archivo nuevo de conexión .py. Entonces voy a copiarme todo lo que tengo acá en mi conexión, control A, control C, mi conexión, control V. Voy a cerrar todo esto porque me molesta, entonces vuelvo y abro acá mi conexión. Y bien, acá pues necesito la librería, pero también voy a crearme una clase así esto sea muy sencillo. Entonces la clase se llama conexión. Voy a definirme solamente la variable database, ya que no necesito nada más. La constante database. Y esto es igual a todo esto acá. Control X, control V. Y me defino mi método de clase, class method, def, y le voy a pasar acá básicamente obtener conexión SQLite. Le paso el self y voy a hacer un return de una nueva conexión con este método acá. Esto ya lo puedo eliminar. Veamos que estamos optimizando todo y acá al conectarlo pues le va a pasar simplemente la base de datos, que es esta. Aquí ya tengo mi archivo de conexión. Lo voy a utilizar también en insertar un dato, también aquí. Entonces pues ya no necesito esto de acá, control X, sino importar la conexión. De conexión voy a importar conexión y ya. Entonces acá tampoco necesito hacer esto, no quiero que nadie tenga acceso a mi base de datos, entonces le digo que la conexión va a ser igual a la conexión punto obtener conexión SQLite. Y acá en teoría esto debería funcionar. Simplemente acá le voy a colocar 1000 para que veamos los cambios. O bueno, vamos a darlo así ya que esto es una base en memoria. Entonces si la abrimos con db browser, pues vamos a tener que volver a crear la tabla y volver a hacer todo eso, ¿sí? Ya que pues es lo que pasa. Entonces voy a abrir la base de datos. Creo no ha apagado mi computadora, así que no sé si aún persista la tabla. Es esta, pero vamos a ver si está en, bueno, en a YouTube más bien, donde tengo mi base de datos, tengo repositorios, curso Python, bases de datos, SQLite, prueba SQLite, la abro y veamos que no tengo tablas y no tengo nada. Si voy a Browse Data no tengo nada, entonces pues tengo que volver a crearme la tabla, la creo y ahora le inserto datos. Ya con la conexión importada, vamos a ver qué pasa. Perfecto, no generó ningún tipo de error. Vuelvo y abro mi base de datos, ya que pues no sé cómo actualizar esto. Le doy en abrir. Ya tengo mi tabla paciente y si voy en Browse Data, pues ya tengo mi dato insertado. ¿Listo? Correcto. Ahora acá pues, aquí en MySQL la verdad no se puede utilizar la sentencia with
o bueno, no tengo conocimiento de si se pueda o no utilizar. Pero acá en SQLite sí se puede utilizar, pero es algo diferente a como se utiliza en Postgres, ya que solamente podemos hacer un with con la conexión a la base de datos. El cursor nosotros no lo podemos manejar con with, ya que nos va a salir un error. Hagamos la prueba. Pues tenemos la conexión, pues simplemente le voy a decir que with conexión punto obtener conexión SQLite, lo renombro como mi conexión. Vamos a hacer la prueba. Esto ya no lo necesito. Control X, todo esto bien. Como estoy utilizando la conexión, ya no necesito cerrarla, ya me la cierra automáticamente. Acá simplemente voy a quitar estos espacios. Listo. Y bueno, vamos a ver si me lo está insertando. Voy a insertar la llave 2 con el mismo registro. Vamos a ver si así nos funciona. Así debería funcionarnos perfectamente y nos funciona perfectamente. Si yo vuelvo y abro mi base de datos, vamos a ver los cambios actualizados. Veamos que tengo ya el registro número 2 y no pasa nada. Ahora yo estaría tentado a hacer también el with. Entonces pues conexión punto cursor, hacer esto de acá y eliminarme. Esto lo voy a comentar para no eliminarlo. Entonces pues esto lo voy a renombrar como cursor. Haz cursor. Bien. Y la sentencia pues me la corro. Ya no tendría por qué cerrar el cursor. Y ya no tendría por qué hacer un commit tampoco. Entonces pues voy a ejecutar y veamos que me va a salir un error. Y es un error en el cursor, ya que no podemos utilizar esto así como les mencioné. Entonces bueno. Todo esto pues simplemente lo que va a hacer es volverlo a donde estaba. Este cursor lo descomento. Entonces ahora sí tengo que cerrar el cursor. Cursor.close. Pero vamos a ver si el commit es necesario o no es necesario. Vamos a ejecutarlo. Claro, me sale un error porque no le cambié acá. Esto debería ser 3, la llave. Vuelvo y ejecuto. Y veamos que tampoco es necesario hacer un commit. Pero pues solo podemos utilizar un with. No podemos usar un with embebido en otro with. Entonces bueno, esa es la única diferencia que tenemos. Nos vamos a DB Browser. Y abrimos nuestra base de datos, pues ya la tenemos así como la vemos aquí. Y vemos que todo está funcionando. Entonces a continuación, bueno, se nos va a crear una carpeta PyCache, que básicamente es como el caché de las cosas que hemos hecho de la conexión, ya que pues se está accediendo a una clase y todo eso. Pero no se preocupen, no es nada que alterarse. Ahora lo que yo voy a proceder a hacer es arreglar todos los ficheros de todas las carpetas, pero lo voy a hacer en modo rápido. Así que bueno.